38% de los argentinos aseguró que de volver a fase 1 no respetará las restricciones. Desde que inició la pandemia, se perdieron más de 150.000 puestos de trabajo en el sector privado. Récord histórico de planes sociales, rezago educativo y aumento de inseguridad alimentaria. Ginés González García quiere mantener el control del organismo que regula los fondos de las obras sociales. Formosa sin ambulancias, enfermo de COVID, murió en una camioneta de camino al hospital. Isabel Díaz Ayuso arrasa y solo necesita la abstención de Vox para ser presidenta. Aumentan las manifestaciones en Colombia. Dinamarca suspende el uso de la vacuna de Johnson & Johnson. Colonos judíos continúan arremetiendo contra la población palestina en Jerusalén Este. Nayib Bukele cita a embajadores en El Salvador para reclamarles por condena a su país. Hola Hispanoamérica, bienvenidos a la séptima emisión de noticias nacional e internacional de TLV1, Toda la Verdad Primero. Con este proyecto apuntamos a brindarle a nuestra audiencia una fuente de información veraz y comprometida con la verdad. Es muy importante tu colaboración económica con TLV1 para que nuestro trabajo de informar siga siendo posible. Podés colaborar ingresando a cualquiera de los enlaces que se encuentran debajo de la descripción de este video. Suscríbete a nuestras redes, a nuestro canal de YouTube TLV1 Noticias y por supuesto toda nuestra programación en nuestra página web www.canaltelev1.com. Acá te contamos lo que otros no quieren contarte, por eso ya mismo nos vamos con toda la información. La consultora Giacobbe y Asociados elaboró un informe del clima social en el que aseguró que Alberto Fernández mantiene un promedio de 27 puntos de imagen positiva y 61% de imagen negativa. Acorde a Jorge Giacobbe, el presidente viene marcando los mismos números desde el mes de febrero. Ningún embarque de vacunas lo hace crecer, pero ningún vacunatorio VIP lo hace caer, aseguró. Lo mismo ocurre con Cristina Fernández de Kirchner, quien se mantiene en los 25 puntos de imagen positiva y 64 de negativa, y Axel Kicillof, que mantiene 23 puntos de aprobación y 64 de rechazo. Este fenómeno, según Giacobbe, se da porque ya todos están en el piso y en el techo de las evoluciones posibles. La oposición también se manejan los mismos niveles de estabilidad, sin que exista ninguna decisión política aparente que los ayude a mejorar su imagen o los perjudique notablemente. En efecto, tanto Horacio Rodríguez Larreta como María Eugenia Vidal se mantienen en un rango de 40% de imagen positiva y 40 puntos de negativa. De cara a las elecciones legislativas 2021, el 28,9% de la población apoya al Frente de Todos, mientras que el 59% busca otras alternativas para producirle una derrota. El enfoque está aparentemente en el oficialismo y en el apoyo o rechazo a él, sin que la oposición tenga un peso relevante. En este sentido, Giacobbe aseguró que los argentinos iremos a las urnas para acariciar o sopapear al gobierno. No le busquen la vuelta, no será más que eso. En una nota más preocupante, algo más del 38% de la población aseguró que, de volver a fase 1, no respetaría las normas impuestas por el gobierno. Además, la enorme mayoría aseguró que sus hijos quieren retomar las clases presenciales, en lo que respecta a uno de los temas más polémicos de las últimas semanas. Durante el primer año de pandemia se perdieron 125.000 puestos de empleo registrados, según informó este miércoles el Ministerio de Trabajo. Implicó una caída del 1% en los 12 meses que van desde febrero de 2020, el último mes completo sin el impacto de la pandemia, hasta febrero de este año. El total de personas asalariadas se contrajo desde el inicio de la pandemia un 1,4%, lo que implica unos 133,7 mil asalariados. Esta caída se compone de retrocesos del 2,6% en el sector privado y del 3,6% en el trabajo en casas particulares, mientras que el sector público presentó una variación del 1,2% más, publicó el Ministerio de Trabajo.
Por otra parte, el trabajo independiente en conjunto presentó una variación positiva del 0,4%, lo que implica un retroceso en 9.000. Hacia dentro de esta categoría hubo distintas situaciones. Entre los monotributistas hubo un incremento de aportes al régimen simplificado de 1,6%, por lo que durante la pandemia hubo 26.500 monotributistas nuevos. De la misma forma, hubo un retroceso relevante en la cantidad de autónomos que cayeron un 4,5%, lo que representó 18.000 personas menos en este régimen. Por último, la cantidad de personas adheridas al monotributo social se mantuvo relativamente estable, consideró el Ministerio de Trabajo, ya que hubo apenas 500 más antes de la pandemia. La instalación de la pandemia creó un escenario inédito en la Argentina, a pesar del incremento histórico de los planes sociales que otorgó el gobierno en 2020 para paliar la crisis y que llegó a cubrir a más del 82% de las personas vulnerables. Los niveles de pobreza escalaron al 44,7% y del 9,8% de indigencia. La infectadura y la parálisis económica consecuente repercutieron fuertemente en las mediciones del deterioro multidimensional como la inseguridad alimentaria o la falta de acceso a la salud, y llegó al orden del 32,2% de la población. Hubo un rezago educativo en el 31% de los hogares y un 35,2% de argentinos que tuvieron problemas de empleo. Los datos surgen del último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que revela que en la primera mitad del 2020 la pobreza pasó del 39,8% a 44,7%. La indigencia trepó a niveles históricos, pasando del 8,4% en 2019 al 10,5% el año pasado. Todo esto se dio en un contexto donde la ayuda social, que se potenció con programas como el IFE, la tarjeta alimentar o el aumento de la AU, llegó a niveles históricos de cobertura, con el 82% de las familias de bajos recursos recibiendo planes sociales. En 2020 se registró un récord en la cantidad de la población total del país alcanzada por la asistencia social en un 55,4%. El informe de la UCA titulado Efectos de la pandemia COVID-19 sobre la dinámica de bienestar en la Argentina urbana sostiene que el impacto de la tarjeta alimentar en la reducción del porcentaje de personas indigentes se dio en un 8,2%, el efecto del IFE en 10,2%. Así, el 9,8% de la población urbana eludió la indigencia gracias a los ingresos de esos beneficios. Los programas sociales solo son compensadores de los ingresos de los hogares, pero la pobreza viene aumentando a pesar de que aumentan los planes sociales. El problema central se explica en que no crece el empleo, y a esto se le suma una caída de las remuneraciones reales por la inflación, que hacen un combo perfecto para el aumento de la pobreza, que solo pueden ser compensados en cierta medida por los planes sociales. El exministro y empresario Ginés González está haciendo un fuerte lobby en el gobierno para lograr que su amigo y socio Daniel Alejandro López sea designado al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud en lugar del fallecido Eugenio Zanarini. Es la versión que llegó a la Confederación General del Trabajo desde la Casa Rosada y por eso se prendieron las luces de alerta. La cúpula cegetista pretende que el puesto recaiga en un especialista de confianza para el sindicalismo y le planteó su propuesta a Alberto Fernández en el almuerzo que compartieron este jueves en la Quinta de Olivos. López es director nacional de acceso a los servicios de salud de la Agencia Nacional de Discapacidad, que depende de la Secretaría General de la Presidencia. El sanjuanino de 59 años ejerció como administrador de la obra social OSECAC en su provincia natal. En el 2002, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, fue designado gerente de prestaciones médicas del PAMI por el entonces ministro de Salud González García. En el 2003 trabajó como asesor de la Gerencia General de OSECAC hasta que en febrero de 2020 fue convocado por Ginés González para el cargo que él ocupa actualmente y donde se convirtió en el responsable del Programa Federal Incluir Salud, que brinda cobertura médica a titulares de pensiones asistenciales, graciables y pensiones por leyes especiales. Pero lo que no dice el currículum de López es que es uno de los 6 socios de la bodega Tierra Mayor, ubicada en San Juan, propiedad del corrupto y eyectado exministro de Salud. Curiosamente, otro de los miembros de esa sociedad era Zanarini.
Algunos dirigentes de la CGT creen que luego de la reciente muerte de Sannarini, González García quiere mantener su influencia en la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo descentralizado que administra los millonarios fondos de las obras sociales. Manejar la super, como la llaman, es la aspiración de cualquier gremialista por el enorme poder que representa y un lugar que no descuida ningún gobierno, porque representa la llave que regula la relación con el sindicalismo. Desde allí incluso se controla el funcionamiento de las prepagas. Un nuevo caso controvertido en la provincia de Formosa vuelve a poner el foco sobre los cuestionamientos a la estrategia sanitaria provincial. En Clorinda, una mujer grabó y compartió un video en el que se ve a su hermano muerto en la caja de una camioneta. Según denuncia, el hombre tuvo COVID-19, lo mandaron a su casa sin atenderlo apropiadamente, comenzó a sentirse mal, pero la ambulancia nunca llegó, por lo que tuvieron que llevarlo ellos mismos, pero terminó falleciendo camino al hospital. El hecho se produjo en Clorinda, al norte de la provincia de Formosa, que limita con Paraguay, siendo una de las ciudades con mayores restricciones sanitarias. En ese marco, se viralizó un video con imágenes sensibles en el que se observa el cuerpo de un hombre sin vida y envuelto en mantas en la caja de una camioneta. Están lavando las ambulancias a las 4 de la mañana. No puede ser que así atiendan a nuestra familia. Por favor, miren cómo trajimos a mi hermano de la casa para que lo asistan y ahí está tirado muerto. No puede ser todo esto. Un desastre, se la escucha decir a la mujer en el video. Nosotros llamamos a la ambulancia de Clorinda entre las 2:30 y 3 de la madrugada. No se presentaron. Tuvimos que ir en una camioneta particular y traerlo hasta el hospital. Y bueno, lamentablemente falleció por el camino, expresó Darío Villalba, el hermano de la víctima. En esa línea contó, él estuvo internado un día y le dijeron los doctores, bueno, está bien, vaya a su casa, y él fue a la casa y se sentía cada vez peor. Se sintió mal esta madrugada y lo tuvimos que traer en esa camioneta particular, habiendo ambulancias estacionadas en la vereda del hospital que no fueron, no sé por qué no fueron. Lamentablemente murió en el camino. Ayer no quisieron ponerle el oxígeno y lo mandaron a la casa y pasó lo que pasó. Cuando lo consultaron sobre qué le dijeron cuando les pidieron la ambulancia, respondió, no te atienden, directamente no te atienden. Uno llama y no contestan. La ambulancia estaba estacionada ahí. No sé qué pueden argumentar. Había 3 o 4 ambulancias ahí. El personal estaba limpiando una ambulancia. Lamentablemente murió por falta de oxígeno, por falta de cuidado. No quisieron internarlo. El día anterior le pusieron el oxígeno 10 minutos y lo mandaron a la casa. Tenemos mucha bronca, agregó. Lo subimos a la camioneta todavía respirando, tenía 47 años y tenía la primer dosis de la vacuna. Tuvo varias cirugías anteriormente por otros problemas, pero se había recuperado bien. Nos sorprende la forma en que terminó todo. Sus hijos también tienen COVID. Los 4 hijos están en una escuela, un centro de aislamiento. Hay varios antecedentes en Formosa, se manejan así, silencio total. Mucha gente se está quejando que las ambulancias no van, pero esto fue muy grave. No tenemos ni esperanza en este gobierno. En todos los centros de aislamiento hay miles de estos casos que son prácticamente abandonados. Yo soy testigo porque vi a mucha gente que se le dejó sin atención médica, manifestó. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Victoria arrolladora del conservador Partido Popular en la Comunidad de Madrid, donde gobierna desde hace 26 años. La formación de Isabel Díaz Ayuso ha logrado 65 escaños, más del doble que en el 2019, y ha quedado a un paso de la mayoría absoluta de 69 asientos. Tras 2 años gobernando en coalición con los liberales ciudadanos, que desaparecen de la Asamblea de Madrid al no lograr el 5% necesario, Ayuso podría ahora gobernar en solitario los próximos 2 años.
Os prometemos 2 años de gobierno en libertad para bajar impuestos, para proteger la educación pública, privada, concertada y especial, para cuidar nuestra sanidad, para cuidar todo lo grande que hemos construido entre todos, declaraba Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Vox, con 3 escaños, gana 1 respecto a los anteriores comicios. El partido liderado en Madrid por Rocío Monasterio ya ha anunciado que apoyará la investidura de Ayuso. Por su parte, el Partido Socialista, PSOE, ganador de las elecciones de 2019, pierde 13 diputados. Se queda con 24, los mismos que el también izquierdista Más Madrid, que obtuvo más votos. La otra formación de izquierda, Unidas Podemos, obtiene 10 diputados, 3 más que en 2019, pese a contar con el líder del partido como cabeza de lista. Pablo Iglesias, que dejó la vicepresidencia del gobierno central para apostar por un ejecutivo progresista en Madrid, ha anunciado que abandona la política tras el fracaso de la izquierda. Los comicios regionales madrileños han cosechado un récord de participación pese a las políticas de confinamiento y a la propaganda de la pandemia por parte del gobierno de Pedro Sánchez, con un 80,73%. La dimisión del Ministerio de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no ha disminuido la indignación que ha producido la represión de las protestas por parte del gobierno de Iván Duque. Manifestaciones muy extendidas que se producen además de en Bogotá, en la urbanización donde vive el presidente, en Popayán, Calí, Armenia Quindío, entre otros lugares. La ONG Temblores, que documenta violencia policial, cifran 26 las víctimas mortales por disparos de las fuerzas antidisturbios. El gobierno de Duque reconoce hasta el momento 19 muertos en las protestas en la calle. Grupos de transportistas han incorporado sus camiones a las protestas contra la reforma fiscal de Duque, ya retirada, contra la reforma de salud y contra la militarización de la represión desde que el ejército participa en la tarea de vigilancia en las calles. Desde que comenzaron las manifestaciones, la situación más difícil se vive en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, la principal ciudad del suroeste de Colombia, donde denuncian actuaciones violentas de las fuerzas antidisturbios. Duque se refirió a los disturbios que se desataron tras los enfrentamientos de los últimos días. La amenaza vandálica que enfrentamos consiste en una organización criminal que se esconde detrás de las legítimas aspiraciones sociales para desestabilizar a la sociedad, generar terror en la ciudadanía y distraer las acciones de la fuerza pública. El vandalismo extremo y el terrorismo urbano que estamos observando se encuentran financiados y articulados por mafia del narcotráfico, denunció el mandatario en un video difundido por redes sociales. Dinamarca tacha el preparado de Johnson & Johnson de su lista de vacunas para hacer frente a la pandemia. El gobierno danés, que ya retiró la vacuna de AstraZeneca a mediados de abril, argumenta que su uso no compensa el riesgo de posibles daños en forma de casos severos de trombosis. El país seguirá con su programa de vacunación masiva sin la vacuna de Johnson & Johnson. Pese a que cuenta con la autorización de la Organización Mundial de la Salud y de la Agencia Europea de Medicamentos, que aseguró que el balance entre beneficio y riesgo sigue siendo positivo. El país no había llegado a autorizar el fármaco comercializado en Europa por Janssen, una filial de la farmacéutica de Estados Unidos, aunque sí había encargado 8,2 millones de dosis de esta vacuna mientras esperaba los resultados de una evaluación iniciada en abril. Dinamarca se convierte así en uno de los primeros países del mundo en renunciar al uso de la vacuna de Johnson & Johnson que se administra en 17 países, entre ellos España, Estados Unidos y Francia. En abril pasado ya se había convertido en el primer país en suspender el uso de la fórmula de AstraZeneca, que también se ha asociado a la formación, aunque muy infrecuente, de coágulos en la sangre. Actualmente son 4 vacunas que están autorizadas en la Unión Europea: la Pfizer, BioNTech, la de Moderna, la de AstraZeneca y la de Johnson & Johnson, aunque con límites de edad para las 2 últimas. Fuerzas de seguridad israelíes detuvieron este martes a 2 palestinos tras enfrentamientos registrados durante una manifestación en apoyo a familias palestinas, amenazadas con ser desalojadas para dar lugar a asentamientos de colonos judíos. 10 personas resultaron heridas durante los choques ocurridos entre la noche del lunes y martes en el barrio palestino de Sheikh Jarrah, pocos días antes de que la justicia israelí decida sobre la expulsión de las familias.
La policía lanzó chorros de agua y granadas de aturdimiento a los manifestantes para dispersar la protesta. Según una ley israelí, si los judíos pueden probar que vivían en Jerusalén Este antes de la guerra de 1948, que condujo a la creación del Estado de Israel, podrán pedir la restitución de su derecho de propiedad. Una ley cuya reciprocidad no existe en favor de los palestinos que han perdido sus bienes tras la creación del Estado de Israel en 1947 o tras la guerra de 1967 y que han tenido que dejar sus hogares, los que en algunos casos incluye a pueblos enteros. En este caso concreto, Jordania ha intervenido, diciendo que cuando administró el área de 1948 a 1967, construyó los hogares para los refugiados palestinos que huyeron de sus hogares en lo que se convirtió en Israel. La Organización Israelí de Derechos Humanos, La Paz Ahora, denuncia, por su parte, que los colonos israelíes buscan actualmente expulsar a más de 58 palestinos del barrio Sheikh Jarrah, a tan solo unos metros del casco histórico de Jerusalén. Unos 210.000 colonos judíos viven en Jerusalén Este, el barrio palestino de la ciudad ocupada y anexada por Israel, donde aún viven más de 300.000 palestinos. El derecho internacional considera ilegales a todas las colonias judías según la resolución 242 de la ONU, votada en 1967 tras la ocupación israelí de Cisjordania y Jerusalén Este. El presidente Nayib Bukele convocó a los embajadores acreditados en su país para reclamarles por la condena internacional que recibió en los últimos días, luego de que el pasado sábado el Congreso, con mayoría oficialista, destituyó a los magistrados de la Corte Constitucional, a quienes señalan por adoptar decisiones arbitrarias, y al fiscal general por estar vinculado a un partido político opositor. El mandatario reiteró que todas las decisiones adoptadas por el Congreso fueron apegadas a la Constitución y rechazó los reclamos sobre la vulneración del Estado de Derecho o una falta de separación de poderes. Tenemos relaciones de larga data y nos extrañan algunas condenas porque no hay nada que condenar. ¿Dónde está la violación aquí? ¿Cómo pueden condenar algo por cumplir la Constitución? Para el mandatario se nota que los informes internacionales sobre El Salvador están cargados a un lado y cuestionó a los diplomáticos por presuntamente darle mayor cabida a las versiones opositoras. El presidente Bukele recordó que la nueva Asamblea Legislativa está haciendo lo que prometió y el pueblo está contento, a pesar de que diferentes organizaciones de la sociedad civil han condenado las destituciones. También dejó claro que tener mayoría en el Congreso le permite realizar cambios en las instituciones. Sabemos que somos pequeños, sabemos nuestras limitantes, pero nosotros queremos ser como ustedes. Pero para poder ser como ustedes, nosotros tenemos que comportarnos como ustedes y hacer lo que ustedes hacen, no hacer lo que ustedes dicen, porque si no, nunca vamos a ser como ustedes, sino solo una colonia o un país subdesarrollado. Les señaló Bukele en la cara a los embajadores que atónitos fueron incapaces de reaccionar ante la lógica simple y demoledora de un verdadero jefe de Estado. La cita, según el embajador de Chile en San Salvador, Renato Sepúlveda, ocurrió el lunes y se divulgó el último martes sin consentimiento de los asistentes, lo que generó que la mayoría de estos se quejaran en Twitter por verse expuestos en sus ya sospechadas y cobardes maniobras políticas con las que socavan las decisiones soberanas que toman algunos jefes de Estado, respondiendo únicamente al interés de sus propias naciones. La reflexión de la semana estará a cargo del licenciado en Ciencias Políticas, ex capitán del Ejército Argentino, fundador del Movimiento por la Identidad Nacional y presidente del Partido Popular por la Reconstrucción. Escuchamos al licenciado Gustavo Breide Obeid. Bueno, es un gusto poder conectarme con todos ustedes para analizar brevemente la situación nacional e internacional en que estamos viviendo. Nuestro continente, el continente iberoamericano, se encuentra atravesando quizás una de las situaciones más difíciles que ha vivido en las últimas décadas. En la República de Perú, Venezuela, se suma ahora Colombia, Nicaragua,
Brasil, Chile y nuestro país también están atravesando lo que llamamos una guerra social, el inicio de una guerra social que puede terminar con derivaciones impensables. Nuestro continente es un lugar de prueba del nuevo orden mundial para probar este nuevo sistema de carácter socialista manejado por unos pocos y que dominan y que reemplazan o quieren reemplazar al sistema democrático porque el mismo no le da las garantías necesarias a los hombres del nuevo orden mundial para poder ejecutar sus planes. Por lo tanto, estamos viviendo y sufriendo las consecuencias de una alianza terrible, que es entre los grandes poderes mundiales, representados por los sectores financieros, por los sectores tecnológicos, y el régimen comunista por excelencia en estos momentos, que es el de la República de China. Es la mejor manera de poder controlar a las poblaciones de todo el mundo. Para eso, primero y previamente, está llevando adelante un plan de destrucción sistemático de las instituciones de todas las repúblicas. Están creando un enfrentamiento social sin precedentes. Ustedes lo deben estar viendo en estos momentos, en donde más se está manifestando, que es en la República de Colombia. Anárquico, sin líderes, sin cabeza, contra las instituciones. Su objetivo va más allá, quizás, de la toma misma del poder. El objetivo final y fundamental es quebrar las sociedades, quebrar las tradiciones de esos países, quebrar su historia, destruir sus familias, destruir las clases medias, empobrecer, porque es la manera de dominar. El régimen chino y en algunos otros países del Oriente, donde contamos con 200 millones de ricos y 1.400 millones de pobres, es el régimen ideal de control. Por eso no se fomenta el trabajo, por eso no se fomenta la producción, por eso no se trata de buscar la paz social, se busca la anarquía. Estos movimientos, repito, como se está produciendo en estos momentos en Colombia, es anárquico, no tiene cabezas visibles. El único objetivo es destruir todo lo que se le pone enfrente, empezando por la familia. Y en esto, lamentablemente, hay una alianza estratégica entre los poderes del mundo y el mejor régimen para controlar a la gente, que es esto. Los sectores del poder se han dado cuenta que a través de estos regímenes dictatoriales es mucho más fácil controlar a la población. El sistema democrático le puede dar sorpresas, puede llegar personas o personajes que no los pueden controlar. Y entonces la pregunta que se hacen es, ¿por qué nosotros, que somos los amos del mundo, tenemos que vernos subordinados a las leyes o a los caprichos de algunos presidentes que no están de acuerdo con la imposición de nuestro nuevo orden mundial? Por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Quizás es la famosa revolución bolchevique o la revolución que llevó adelante Lenin, nada más que en lugar de hablar de los trabajadores unidos contra la burguesía o contra la oligarquía, lo que estamos viendo es lo que ellos llamaban el lumpen del proletariado, los marginados del sistema. Ellos consideran al trabajador que ha traicionado la revolución, que se ha aburguesado, que quiere tener su casa, quiere tener su auto, quiere progresar, quiere que sus hijos estudien. Por lo tanto, consideran traidores a la revolución. Esto sale también mucho de las escuelas francesas, fundamentalmente. Y entonces apelan a lo marginal. En nuestra república, en nuestro país, el batallón militante de presos, hinchadas unidas, movimientos sociales en lugar de sindicatos, extranjeros, pueblos originarios o pseudo pueblos originarios, que no tienen patria, no tienen bandera, no tienen Dios. Eso es lo que vamos a enfrentar próximamente en nuestro país, también en la República Argentina. La situación es grave y es delicada. Ni del lado del oficialismo, ni del lado de la oposición hay nadie en condiciones de desenmascarar esta situación, muy por el contrario, son cómplices de ella. Por eso estas leyes impuestas de los poderes mundiales, de los centros de poder como la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, la UNESCO, que parecería ser que están enfrentadas con los sectores
del marxismo, del socialismo, y no obstante, llevan adelante las mismas banderas. Los Lipovetsky llevan adelante el aborto por un lado, y los Alberto Fernández, oposición, lo llevaron por otro. Las políticas LGTB, la destrucción de la familia, el lenguaje inclusivo, la penetración cultural, el odio contra la iglesia, el odio contra todo lo que tenga que ver con Dios, muestra el camino que no los separa, los une. Esto estamos viendo en la educación desde hace muchas décadas en nuestra república, con Flaxo, y también se traslada al resto del continente, a través de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que es marxismo puro. La mayoría de la gente no lo percibe, no lo comprende, ve las consecuencias cuando les tocan directamente. Pero esto es lo que está pasando en el continente, y esto es lo que está pasando en el mundo, agravado ahora por esta pandemia. Entonces escuchamos personajes siniestros como Bill Gates, como Christine Lagarde, como el mismo Alberto Fernández diciendo que hay un exceso de población y que hay que reducirla de alguna manera o de otra, que son un problema. Por eso el abandono de los ancianos, de los jubilados, por eso la ley de eutanasia en muchos países, por eso el aborto, por eso los matrimonios estériles. Todo esto tiene una finalidad, un mundo para pocos, y el resto marginados, empobrecidos, sodomizados. Eso es lo que están queriendo para nuestros hijos y para nuestros nietos. Indudablemente va a haber resistencia. Hay hombres y mujeres de bien dispuestos a pelear para que esto no suceda. No solamente en nuestro país. En casi todos los países del mundo hay resistencia y la va a haber. Por supuesto que detectan el poder. El poder del dinero, el poder de los medios de comunicación, la propaganda ilimitada y el peor de los regímenes, donde no existe la libertad para nada, ni la propiedad privada, ni el derecho a expresarse. Solamente lo hacen o lo pueden hacer los que responden a sus consignas. Esto es lo que estamos viendo que va a suceder. Lo veo en el continente y lo veo lamentablemente en nuestro país. Les habla el licenciado Gustavo Luis Breido Bey, licenciado en Ciencias Políticas, es capitán del Ejército Argentino para TV1 Noticias. Muchas gracias. Y con estas reflexiones cerramos el programa de hoy e invitamos a todos nuestros oyentes a difundirlo entre sus amigos y conocidos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube TV1 Noticias y pueden encontrar toda nuestra programación en nuestra página web www.canaltelev1.com. No te olvides de tu apoyo económico para que nuestro trabajo de informar siga siendo posible. Queridos amigos, es hora de despertar. Nosotros los esperamos en la próxima emisión de noticias nacional e internacional de TV1. Toda la verdad primero.